Bueno, muy buenos días. Estamos conmemorando hoy un día muy importante para los correntinos, para toda la provincia, pero especialmente para la capital, porque hoy se conmemora el Día de la Cruz de los Milagros. Eh, si bien es cierto, hay ciertos conocimientos que por ahí se desconocen de la historia, la fundación de Corrientes fue un 3 de abril de 1588. Obviamente que ese 3 de abril se preparó para que se funde la ciudad en esa fecha. Y bueno, hay una serie de acontecimientos que ocurrieron desde ese momento, pero que seguramente, como dicen muchos historiadores, ocurrieron antes. Por ejemplo, en el caso de la situación de los aborígenes, de los pueblos originarios de nuestra zona, es obvio que en ese momento se necesitaba crear una ciudad entre Buenos Aires y Asunción para generar una especie de mayor circulación en los puertos y también como un material, un lugar donde también se podría generar una ciudad. Es así que en el año 1588, específicamente el 3 de abril, se funda la ciudad de Corrientes. En ese momento el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón funda la ciudad. Como en ese momento también se toman en cuenta muchos santos, como es el caso de San Juan Bautista, de ahí en adelante la ciudad se pasó a llamar San Juan de Vera de las Siete Corrientes. En ese momento de la creación, de la fundación, perdón, de la ciudad, existe un acontecimiento que ocurrió el 9 de abril de 1588, que es donde comienza todo este tema del milagro. Aparentemente, un grupo de pueblos originarios pretende quemar una cruz, una cruz de madera, y esa cruz no se llegó a fundir en el fuego por razones que digamos, son de acontecimiento histórico, que o aparentemente cayó un rayo o fue un arcabuz que fue lo que provocó esa situación. Nosotros tenemos que saber también que en ese momento, dada la situación de los pueblos originarios, tenían, según algunos historiadores, cierta reticencia a los dioses de los españoles, y por eso posiblemente pudo haber ocurrido eso. En definitiva, hoy en día para los correntinos este conocimiento de la historia es muy importante, porque siempre se manejan historias muy livianas con respecto a nuestras raíces. Perdón. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que en ese momento los pueblos originarios eran los dueños de la tierra, y los correntinos, como buenos defensores de nuestras raíces, no podemos separar la religión de lo que realmente le corresponde a la gente que estuvo antes, que seguramente por Dios creería que debería haber sido así y deberá ser siempre, por lo menos para los que estamos en ese equilibrio de la balanza de la humanidad y Dios. Y también tener en cuenta un poco de historia que nos hace falta a los correntinos. Es cierto, los correntinos tenemos una historia muy rica en cultura, pero también es cierto que la naturaleza de nuestros hechos en los gobiernos provinciales siempre hicieron a que se conozca muy por arriba la historia del correntino y la historia de nuestra provincia. Este acontecimiento que ocurrió de la Cruz de los Milagros generó en el año 1888, a 300 años de su creación, muchas polémicas, porque inclusive ustedes habrán visto que la fundación se hace el 3 de abril, pero se conmemora el 3 de mayo, o sea que posteriormente después también se habla del mes de Corrientes, pero hay como una contradicción histórica. Pero si nosotros también nos remontamos a la fecha, muchas cosas pasan por arriba de nuestra historia, no sé por qué motivo, pero evidentemente es también por alguna situación de poder por la cual ocurren estas cosas. Pero el correntino también tiene que tener clara su historia, claras sus raíces, porque también de eso se trata. El acontecimiento de la Cruz de los Milagros es innegable que es un hecho cultural y religioso muy enraizado en nuestra cultura correntina, muy enraizado en nuestra cultura correntina, pero no podemos dejar de lado, por supuesto, también la versión o la escritura o las publicaciones de algunos historiadores, como Manuel Florencio Mantilla, que era un avesado positivista y racionalista, como también lo era Contreras, que era un católico muy fanático, donde él sí asumía
que existía el milagro, y también se sabe que en un tiempo muy particular de la historia, y dado que también hubo muchos acontecimientos, los lugares no son exactamente los que realmente estuvo el Madero. Muchos cuestionaron también la ubicación del monumento que se encuentra en la punta Arazatí. No se olviden también esa otra situación que nosotros por ahí tampoco no la defendemos, que es la lengua guaraní. Arazatí significa el conjunto, un lugar, el monte de los guayabos. Arazá significa guayabo, Tl significa en el idioma guaraní, significa un conjunto de. Entonces también tenemos que tener en cuenta que por ahí también la historia muchas veces nos habla de nuestras raíces, pero nosotros negamos la lengua, negamos el idioma. Vale decir que también este acontecimiento que se dio hizo también que se susciten un montón de cosas. Hay historiadores que dicen, por ejemplo, que no pasó lo mismo en Corrientes que pasó en el Fuerte Santi Espíritu, en la primera fundación de Buenos Aires, cuando fueron arrasados prácticamente por los pueblos originarios porque defendían su tierra, y tampoco pasó lo mismo que pasó en la ciudad de Concepción del Bermejo, que muchos tuvieron que huir, inclusive porque fue una ciudad que fue totalmente destruida, y muchos tuvieron que huir, inclusive mucha de esa gente vino hacia Corrientes en esa época. Vale decir que no había un acontecimiento como para que los pueblos originarios atacaran realmente, como dice que pasó en ese momento, en ese acontecimiento y en esa época, la situación. Pero sí, la situación de ese momento. Pero sí no podemos dejar de lado, que también la particularidad que tiene nuestra historia está también enraizada en distintos momentos y en distintos lugares y en distintos eventos. Fue así también que se hicieron investigaciones por medio de distintos sectores. Está también el caso de la UNE, que hizo un informe muy importante en su momento sobre la situación, donde ellos también tienen dos versiones. Una, la del acontecimiento del rayo, y la otra, la del acontecimiento del arcabuz. Pero fuera de eso, fuera de todo eso que obviamente está documentado y que también tenemos que entender que hay un acta fundacional que no solo está en Corrientes, sino que está en España, se encuentra en España, también habla de la veracidad de lo que cuentan sus participantes en ese momento. Uno lo puede tomar como de uno lo puede tomar como del entorno o del contexto, pero sí tenemos que tener en cuenta que posteriormente generó un montón de cosas importantes lo de la historia de la Cruz de los Milagros. También nosotros tenemos que saber que en la prueba fehaciente, si se quiere, de los milagros que ocurrieron, Corrientes sufrió muchas situaciones diversas. Por ejemplo, donde hoy se encuentra la iglesia Cruz de los Milagros, en ese momento ocurrieron una serie de cosas en ese lugar. Ustedes saben que donde está la plaza y parte de la iglesia también era un cementerio antiguo. Ocurrieron muchas cosas también en años anteriores, en siglos anteriores, con respecto a enfermedades, con respecto a malaria, hambruna, una serie de cosas que se fueron suscitando y que gracias a Dios también, y por qué no decirlo, gracias a la Cruz de los Milagros, esos acontecimientos se fueron dando, y bueno, Corrientes supo salir un poquito de esa situación. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el conocimiento de la historia hace que nosotros también tengamos una especie de duda por un lado, pero una especie de verdad por el otro. Ustedes saben que, como dice un epígrafe, la duda es uno de los nombres del conocimiento. Entonces, la duda también es uno de los nombres de la inteligencia, y en ese valor de duda también la fe hace un poco de equilibrio en ese valor, en ese concepto o en esa virtud tal vez que tenemos. Y bueno, los correntinos tenemos enraizada esta parte de nuestra historia. Posteriormente se hicieron procesiones, como le dije anteriormente, en el año 1888, cuando se cumple los 300 años de la fundación, hay una serie de cosas que se fueron suscitando. También hay algo que por ahí no sabemos. A nivel internacional, digamos, a nivel mundial,
La iglesia obviamente